Esta vez se va a hablar de herpes virus. Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre, o a continuar, mejor dicho, hablando sobre infecciones en trasplantes. Y en el día de hoy, como ya comentó la doctora Francesca, vamos a estar hablando entonces de los herpes virus, específicamente del citomegalovirus, y bueno, vamos a hacer mención de los demás. Y estará a cargo, bueno, de una servidora, la doctora Valesca Núñez, residente de primer año de CEDIMAT. Y bueno, pues a modo de introducción, como todos sabemos, el éxito del trasplante se basa en la necesidad de una buena terapia inmunosupresora que prevenga entonces lo que tiene que ver con el rechazo del órgano. Si bien a mediados de la década de los 80, cuando sale por primera vez la ciclosporina, y posteriormente, pues entonces salen los demás inmunosupresores, se situó el trasplante desde un 60% de sobrevida o supervivencia al año que tenía a un 95% de supervivencia al año. Pero sin embargo, paralelamente se vio entonces que a medida de que se innovaba en la terapia inmunosupresora, pues entonces también había un incremento en los efectos secundarios y en las complicaciones que podían presentar los pacientes que eran sometidos a la terapia. Y con eso nos referimos al riesgo mayor de infecciones y al riesgo mayor de desarrollar neoplasias secundarias tanto al medicamento como la superposición de otras enfermedades de base que pudiera tener el paciente. Entonces, basándonos en esto, tenemos que hay ciertos factores de riesgo para nosotros entonces ver que se desarrolle un proceso infeccioso en los pacientes que viene dado por una sinergia de dos factores principales, que lo primero es la exposición epidemiológica antes del trasplante, que se ve reflejado por la colonización o la presencia de infecciones latentes que puedan reactivarse tras el mismo. Dígase, todo aquel paciente trasplantado que tenga historia previa de una infección latente que al momento de trasplantarse, el mismo pueda reactivarse, se puede reactivar la infección secundaria al uso de los inmunosupresores. Y también tenemos el estado neto de inmunosupresión, que incluye no solo el tratamiento inmunosupresor recibido, sino también otras situaciones médicas y iatrogénicas que incrementen el riesgo de la infección en los pacientes. Entonces, basándonos en esto, tenemos que existen varios factores que nos pueden dar o nos pueden llevar al desarrollo de un proceso infeccioso en los pacientes trasplantados, como son, uno, la exposición epidemiológica, y en esto debemos hacer un énfasis de que el paciente, claro está, todo paciente que se va a trasplantar, se investiga no solamente el paciente, se investiga también el donante. Y en esto también hay que hacer énfasis en las enfermedades que son endémicas de un lugar, lo cual puede ser el receptor puede ser mucho más susceptible al desarrollo de la misma. Y también tener en cuenta que estas exposiciones epidemiológicas también suelen reactivarse en el contexto de una inmunosupresión. También tenemos los patógenos adquiridos en la comunidad, que también, independientemente del trasplante en sí, estos pacientes también tienen una mayor susceptibilidad a adquirir ciertos patógenos que son propios de la comunidad, los cuales no están exentos de lo mismo, que suelen asociarse más a enfermedades respiratorias, dígase más virus respiratorios, como son el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, la influenza, etcétera. Y también tenemos ciertas bacterias como el estreptococo, el micoplasma, etcétera, que también pueden ser frecuentes en los pacientes trasplantados. También tenemos la reactivación de una infección anterior, dígase una enfermedad que estuviera latente y que se manifieste luego del trasplante. También tenemos las infecciones nosocomiales, como estuvo hablando anteriormente la compañera. Bueno, pues las infecciones nosocomiales se asocian mucho más en aquellos pacientes que tienen estadías largas en el hospital luego de la realización del trasplante, por lo cual también se aconsejan que lo mismo no dure un periodo mucho más allá de lo que deba durar el paciente hospitalizado luego del trasplante. También tenemos las infecciones donante derivadas, que son aquellas infecciones en las cuales permanecen o activas o latentes en el donante y que pueden transferirse al receptor y no más
importantes tenemos también que los pacientes, ahora mismo en la pandemia, tenemos por ejemplo la enfermedad del coronavirus, los cuales los pacientes también pueden ser un poco más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad por el hecho de la inmunosupresión, teniendo en cuenta que si el paciente desarrolla la enfermedad, tenemos también que disminuir la inmunosupresión del paciente dependiendo tanto de la edad como de la sintomatología que tenga el paciente y o la necesidad de oxigenoterapia. Y también tenemos entonces las infecciones del torrente sanguíneo, que también pueden ser infecciones donante derivadas, los cuales también pueden pueden producir infecciones a distancia o diseminación hematógena, produciendo hasta aneurismas micóticos en los pacientes que la padecen. También tenemos que algo que tiene mucho peso es el estado neto de inmunosupresión que tenga el paciente. Dígase, tanto el tipo, la dosis, la duración y la secuencia temporal de las terapias inmunosupresoras son sumamente importantes para el hecho de desarrollar o no un proceso infeccioso. También tenemos aquellas enfermedades subyacentes, dígase, condiciones comórbidas que tenga el paciente antes del trasplante y también presencias de tejidos desvitalizados o colecciones de fluidos. También muy importante, los dispositivos invasivos como son las sondas, los accesos vasculares, los catéteres urinarios, los drenajes quirúrgicos y cualquier otro dispositivo que se utilice. También tenemos aquellos factores del huésped que afectan la función inmunológica, como pueden ser la neutropenia, la hipogamaglobulinemia y los problemas metabólicos, lo cual los pacientes trasplantados no están exentos de esto, como todos sabemos. La mayoría son pacientes con comorbilidades antes del trasplante, lo cual proporciona un estado inmunológico un poco mucho más deteriorado y que se añade más la terapia inmunosupresora. Y bueno, pues tenemos infecciones concomitantes con virus inmunomoduladores, dentro de lo que se incluyen el citomegalovirus, Epstein-Barr, los virus humanos, ya sea el herpes 6, 7, 8, etcétera, y también los virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, dependiendo el momento de la infección del trasplante, bueno, pues tenemos 3 periodos básicos. Tenemos el periodo temprano, donde es el periodo que abarca el primer mes, donde aquí generalmente los efectos o las infecciones se relacionan mucho más con la técnica quirúrgica o un factor predisponente antes del trasplante. Tenemos el periodo intermedio que va de 1 a 6 meses y por lo regular en este periodo es donde más fuerte es la inmunosupresión del paciente, por lo cual el riesgo de procesos infecciosos que habían estado latentes anteriormente pueden reactivarse en el paciente y por lo regular estos suelen ser infecciones, valga la redundancia, infecciones latentes que estaban antes de o donantes relacionadas. Y tenemos la que va más allá de los 6 meses o tardía, por así decirlo, que esto se relaciona más con patógenos propios de la comunidad, aunque se pueden ver ciertos virus, como el virus del citomegalovirus, que puede ser un citomegalovirus tardío, el cual también puede presentarse luego de los 6 meses. Entonces, entrando al tema que nos compete en el día de hoy, tenemos entonces que vamos a hablar de los virus como patógenos y específicamente, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del citomegalovirus. Basándonos en esto, entonces tenemos que los virus como patógenos tienen varios efectos a nivel del organismo. Tienen efectos directos que son propios del virus y tienen efectos indirectos que son propios de la inmunosupresión que está llevando el paciente. Dentro de los efectos directos que podemos mencionar de los pacientes, tenemos entonces que son aquellos específicos que incluyen como fiebre, neutropenia, neumonitis, hepatitis, gastritis, esofagitis, pancreatitis, etcétera, que son efectos directos del virus sobre un órgano diana. También tenemos entonces los efectos indirectos, que son generalmente efectos inmunitarios, los cuales incluyen la inmunosupresión y la predisposición al hecho de desarrollar infecciones, como por ejemplo el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, entre otros agentes no necesariamente virales. Y tenemos también
que es mucho más frecuente el hecho de que se desarrolle un rechazo del injerto debido a la liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias y a una regulación positiva de los antígenos de histocompatibilidad, y ya que las proteínas se adhieren en el contexto de una reactivación en el caso de los pacientes que tengan citomegalovirus. Y tenemos también, no menos importante, el hecho de la oncogénesis. Tener en cuenta que independientemente, aunque los inmunosupresores se asocien con un mayor riesgo de oncogénesis, como es el caso de los inhibidores de la calcinurina, tener en cuenta que ciertos virus también se asocian con el desarrollo de ciertos cánceres, como por ejemplo tenemos el virus del herpes 8 que se relaciona con el sarcoma de Kaposi, tenemos el virus del Epstein-Barr, etcétera, entre otros virus que también suelen ser oncogénicos. Entonces, entrando en materia, citomegalovirus. El citomegalovirus es un herpes virus que pertenece a la familia Herpes virinae, que pertenece también a las subfamilias de Loperta herpes virinae, y es un virus ADN bicatenario. El mismo es un virus de difusión mundial que suele volverse latente luego de que el paciente ha sufrido una infección primaria, pero que suele reactivarse con el hecho de un paciente que está inmunocomprometido secundario a la misma los medicamentos inmunosupresores que se le están dando al paciente. Sí tener en cuenta de que cuando los pacientes padecen este virus tienen un mayor riesgo de fracaso del injerto, y no solamente eso, sino que también los pacientes pueden llegar a desarrollar una enfermedad grave que lo puede conducir al paciente a la muerte. Por lo tanto, las estrategias de prevención de este virus son sumamente importantes, ya que podríamos evitar el hecho de que el paciente produzca un rechazo, y lo peor, que también podríamos evitar también el deceso del paciente, valga la redundancia. Entonces, sí tener en cuenta que estos virus suelen reactivarse cuando mayor es la inmunosupresión, por lo tanto, suelen ser mucho más comunes dentro del primer al sexto mes de inmunosupresión del paciente, que por lo regular suele ser el periodo más alto de inmunosupresión que conlleva el paciente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el citomegalovirus por lo regular ocurre luego del primer mes post-trasplante, y por lo regular hasta los 6 meses, pero sí se han destacado o se han reportado citomegalovirus tardío que pueden ser mucho más allá del año del trasplante. Por lo regular se presenta de un 30 a 78% en aquellos pacientes que no se utiliza profilaxis, pero como vamos a ver más adelante, este virus, independientemente se utilice profilaxis o no, se puede desarrollar. Claro está, existe una menor predisposición al desarrollo del CMV cuando el paciente tiene una profilaxis. Y también esto depende, o sea, es muy importante el estatus serológico del paciente y del donante. Dígase, si el paciente receptor es positivo para citomegalovirus, pero también es sumamente importante, y muchas veces está más importante, el hecho de que el donante tenga la presencia del citomegalovirus latente, lo cual puede transferirse al paciente, al receptor, y pues esto es asociado con una mayor carga viral por lo regular cuando el donante es positivo. También tener en cuenta que todos los pacientes que tienen un CMV, que son donantes positivos y receptor negativos, o que el paciente el receptor es positivo, tienen un riesgo sustancial de reactivación, pero los pacientes que son donantes positivos y receptor negativo tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad que los pacientes que son receptores positivos. Además, entre aquellos con reactivación del CMV, las cargas máximas del virus son más altas entre los pacientes con citomegalovirus, que son del donante, y aquellos en los que el receptor son negativos. Como le decía anteriormente, lo que se ha visto, y dentro de los estudios que se ha visto, y dentro de las pruebas que se hacen, aquellos pacientes que son negativos, pero que el donante es positivo para el virus, pues entonces tienen una mayor carga del virus, por lo cual la terapia profiláctica es sumamente importante en estos pacientes para tratar de evitar el desarrollo de una infección por el mismo. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos que
todos los pacientes trasplantados están en riesgo de desarrollar una infección por citomegalovirus. Eso hay que tenerlo pendiente. Pero claro, hay otros que son mucho mayor o mucho más susceptibles al desarrollo del virus o al desarrollo de la enfermedad, perdón. Y dentro de eso tenemos los pacientes que tienen CMV, que son donantes positivos y receptor negativo. Tenemos también los pacientes que son receptor positivo, que tienen un riesgo similar de infección por CMV que los pacientes donantes positivos y receptor negativo, que tienen un riesgo menor de la enfermedad. Pero los pacientes también con citomegalovirus, que son donantes negativos y receptor negativo, tienen un bajo riesgo de infección y de enfermedad por citomegalovirus. Ahora más adelante vamos a estar detallando a qué nos referimos con infección y a qué nos referimos con enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los demás factores también de riesgo para desarrollar? Tenemos el uso de agentes que reducen los linfocitos, como es la timoglobulina, como fármaco de inducción. Tenemos que aquellos pacientes que tenían antes del trasplante linfopenia o después del trasplante también tenemos la administración de terapias de depresión de linfocitos o glucocorticoides a dosis elevada en aquellos pacientes que hicieron un rechazo celular agudo. Y también tenemos el uso concomitante de antimetabolitos, como es el MMF, como terapia de inmunosupresión de mantenimiento. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos tener, entonces, se pueden presentar varias manifestaciones clínicas que van desde una infección activa por citomegalovirus, que es aquella que se define cuando el virus, hay una replicación viral activa, independientemente de que el paciente esté presentando signos o síntomas. Entonces, tenemos la enfermedad por citomegalovirus, que entonces en esta sí se define en sí como la presencia del virus detectable en una muestra y que también, aparte de eso, se acompaña de otras manifestaciones clínicas, como pueden ser manifestaciones clínicas a órganos diana o no. Se puede presentar entonces, dependiendo de la enfermedad, se puede presentar como un síndrome de citomegalovirus, que es aquel donde hay una replicación viral y esta se acompaña de signos y síntomas que son atribuibles específicamente al citomegalovirus, como pueden ser fiebres, mialgias, artralgias, leucopenia, trombocitopenia, etcétera. Y también tenemos la enfermedad invasora por citomegalovirus, que es aquella que tiene signos y síntomas de la enfermedad, pero que también estas se ven afectados órganos diana, dígase, pacientes que no pueden presentar enterocolitis, hepatitis, alguna nefritis, etcétera. Entonces, entre las otras manifestaciones, como estuve hablando anteriormente, se pueden presentar, dependiendo la enfermedad invasora de tejidos por citomegalovirus, se pueden presentar enteritis, o colitis, hepatitis, pancreatitis. También se pueden presentar enfermedades cerebrales como la meningoencefalitis, se puede pulmonares, neumonitis, retinitis, nefritis, y dentro de la retinitis aquí tenemos un patrón exudado que se ve como si fuera una especie de fuego asimismo una llamarada que se ve en un signo clásico en la retinitis, los cuales en la retina, perdón, que los cuales no pueden hacer pensar en una infección por citomegalovirus. Así que en todo paciente que nosotros veamos que tengan síntomas constitucionales y también estemos pensando en citomegalovirus, debemos de hacerle un fondo de ojo para nosotros ver si el mismo tiene hallazgo patognomónico de esta entidad y posteriormente también continuar la investigación. Sí tener en cuenta que en este estudio, perdón que no se ve muy bien, que habla sobre la enfermedad del citomegalovirus primaria de aparición tardía y el riesgo de fracaso del injeto y mortalidad después del riñón, lo que se vio era que aquellos pacientes que eran donantes positivos y receptor negativo que desarrollaban citomegalovirus después de completar 3 meses del tratamiento profiláctico, tenían una mayor predisposición a desarrollar entonces enfermedad invasora por citomegalovirus, dígase, dentro de las más frecuentes eran enfermedades gastrointestinales en comparación a las demás antes mencionadas que dije más arriba.
Sin embargo, dentro de las otras manifestaciones que sí se vieron es que los pacientes presentaban comúnmente también nefritis, retinitis, pancreatitis y hepatitis. Eran de las más frecuentes en aparición. Pero de todas aquí tener en cuenta que los pacientes por lo regular suelen más frecuente que presenten síntomas gastrointestinales en comparación a las demás. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar citomegalovirus o la infección por citomegalovirus versus la enfermedad por citomegalovirus en aquellos pacientes que no se le da profilaxis? Entonces, tenemos que si el donante es positivo y el receptor es negativo, entonces tenemos una infección primaria, lo cual la infección se puede desarrollar en un 70 a un 88%. Sin embargo, la enfermedad, que aquí es donde se acompaña de las manifestaciones clínicas, suele ser de un 56 a un 80%. Cuando el donante es negativo y el receptor es positivo, pues tenemos una reactivación y aquí se ve que la infección se puede presentar de un 0 a un 20% y la enfermedad de un 0 a un 27%. Cuando el donante es positivo y el receptor también es positivo, se puede hablar de una reactivación o una superinfección. Entonces, aquí vemos que la infección se puede desarrollar en un 70%, sin embargo, la enfermedad suele desarrollarse de un 27 a un 39% respectivamente. Ya las demás no son tan relevantes. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, bueno, pues el diagnóstico se hace básicamente cuando se sospecha de este virus, que ya como dijimos anteriormente, cuando el paciente está presentando signos y síntomas constitucionales, los cuales también pueden superponerse o pensarse que también puede ser un rechazo que el paciente puede estar presentando. Pero sin embargo, es sumamente importante la realización de un fondo de ojo en el paciente para ver entonces la lesión exudativa, que es la que ven acá arriba, que es un patrón en llamarada o en fuego, que son lesiones clásicas por los regulares del citomegalovirus. Y tener en cuenta las otras manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente, constando siempre que el paciente, antes de en el panel viral que se le hizo, ver cómo están las pruebas inmunológicas, las pruebas virales, tanto del paciente como del donante. Entonces, para el diagnóstico, básicamente se utiliza PCR o una prueba de ácido nucleico NAT, que esto se basa en una reacción de cadena de polimerasa, en los cuales se detecta el virus. Y lo malo de esto es que no existe umbrales per se de la PCR que sean ampliamente aceptados entre una infección latente o una infección activa. Pero sí hay que tener en cuenta que si el paciente tiene una carga viral elevada y el paciente tiene síntomas, pues entonces el mismo debería de tratarse como una enfermedad por citomegalovirus. Independientemente, las cargas virales son más altas de los pacientes con enfermedad por citomegalovirus con infección de tejidos. Dígase, aquellos pacientes que tengan afectación de órganos llanos, las cargas virales son mucho más elevadas en comparación a los demás. Sí, también hay otras pruebas también que no menos importantes, pero realmente son pruebas bastante costosas. Aparte de que son costosas, tienen baja sensibilidad y suelen tener un tiempo largo de espera y o sea, son bastante costosas, como el cultivo viral de Shell viral. Tenemos también los cultivos virales tradicionales y los cultivos de ensayo de placa vial y de concha. Y también tenemos los exámenes histopatológicos. En esto, recuerden que por lo regular, como ya hemos visto en las clases anteriores, los pacientes sí tienen protocolos, los pacientes se hacen protocolo de biopsia cada X tiempo al riñón trasplantado. Y bueno, pues en esto también sí podría verse, ya que se presenta dentro del primero a los 6 meses, también se podrían ver hallazgos histopatológicos en el paciente de que el paciente pudiese estar cursando con una enfermedad por citomegalovirus. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, también tenemos las pruebas serológicas, que en esta incluye entonces la IgG e IgM para la detección del virus. Y esto se basa en los cambios de los títulos de anticuerpos en diferentes momentos de la enfermedad, como por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una infección reciente o aguda, pues entonces se considera que la detección del anticuerpo IgM específico para citomegalovirus sugiere entonces que el paciente tiene una seroconversión reciente.
y también el aumento de 4 veces más los títulos de IgG específicos para citomegalovirus en muestras de 2 semanas de diferencia. Entonces, ahí también se puede decir que el paciente tiene una infección o una infección reciente o una infección aguda. En el caso de los pacientes con infección pasada, bueno, pues entonces cualquier paciente que presente títulos de anticuerpos para IgG que sean por encima del límite superior normal. Y también esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque el hecho, si yo no tengo un paciente que no me muestra ni IgG ni IgM para citomegalovirus, y posteriormente, que ya yo sé que el paciente no lo tiene, y posteriormente el paciente pues lo presenta, pues yo veo que el paciente sí tiene un riesgo de adquisición, porque el paciente anteriormente no ha desarrollado la enfermedad. Entonces también esto es mucho mejor con las pruebas serológicas. En cuanto a los efectos que tiene el citomegalovirus sobre el riñón, ya sea sobre el trasplante, bueno, pues tenemos que puede tener efectos tanto directos como indirectos. Dentro de los efectos directos tenemos que son efectos citopáticos sobre la célula del injerto renal que pueden provocar nefropatía y pérdida del injerto, así como morbilidad y muerte por enfermedad grave por citomegalovirus. Y también tenemos los efectos indirectos, que son de la infección del citomegalovirus, que por lo regular son la regulación positiva de los antígenos leucocitarios humanos y las moléculas de adhesión que pueden promover un rechazo agudo del injerto y la pérdida del injerto, y no solamente eso, sino que pueden conducir a la muerte. Entonces, basándonos en esto, tenemos la histología renal que pueden presentar los pacientes. Las claves para el diagnóstico patológico son estas. Primero, los pacientes presentan un infiltrado linfoplasmocítico parchado con tubulitis. No es algo patognomónico porque esto se puede ver en el caso de cualquier proceso inflamatorio, pero sí tener en cuenta más cambios citopáticos virales con túbulos agrandados, células epiteliales e inclusiones nucleares de tipo ojo de búho. Sí tener en cuenta esto cuando lo estemos buscando en una biopsia. La inmunotización específica para citomegalovirus, morfología característica de la microscopía electrónica, dígase un núcleo denso y una cápsula gruesa que puede estar presente en núcleos y citoplasma. Sí tener en cuenta que, como dije anteriormente, se puede confundir un rechazo con una infección por citomegalovirus, pero ¿qué va a tener esta diferencia? Que, bueno, cuando se le haga la biopsia, el paciente no va a tener inmunotinción para citomegalovirus, y aparte de eso, se van a ver otros cambios, como por ejemplo las células epiteliales e inclusiones nucleares tipo ojo de búho. Entonces, aquí vemos una tinción por hematocilina eosina en una microscopía óptica, donde aquí se ve que hay una elongación, más degeneración de las células tubulares epiteliales, lo cual por una nefritis secundaria al virus. Y aquí tenemos la característica tipo ojo de búho, donde esto se puede ver en el microscopio electrónico, donde se ve entonces esta apariencia en ojo de búho, como ven acá, que son muy características de este virus. Y también tener en cuenta que en esto podemos ver entonces una nefritis en el cual se ve involucrados los glomérulos y hay elongaciones de los núcleos, y también se puede ver los ojos de búho en estas inclusiones, teniendo en cuenta que esto es una microscopía óptica con una tinción de hematocilina eosina. Y aquí también se ve elongación de las células basófilas y las inclusiones citoplasmáticas a nivel tubular. Bueno, y en cuanto a la prevención, de la misma, pues se debe de tener en cuenta en todos los pacientes que puedan estar en riesgo de desarrollar entonces una infección por citomegalovirus. Entonces se debe mantener un equilibrio adecuado, o sea, no mantener al paciente en una sobreinmunosupresión, y también mantenerlo por debajo de la inmunosupresión que se debería mantener. Dígase, se deben de mantener niveles óptimos que se recomiendan durante los meses del trasplante, dependiendo en la etapa que esté el mismo. Por lo cual, el enfoque de esto es prevenir
la infección por citomegalovirus, y para esto entonces utilizamos varios medicamentos que se pueden utilizar, y también teniendo en cuenta qué agente inductor utilizamos al principio del trasplante. Se utilizan varios medicamentos, como pueden ser el ganciclovir, el valanciclovir, el aciclovir y valaciclovir, sí teniendo en cuenta de que estos medicamentos producen una leucopenia y producen diarrea hasta en el 52% de los pacientes. Independientemente del uso del medicamento, los pacientes pueden presentar citomegalovirus. Por lo tanto, es sumamente importante que prevenir, porque si no se previene el hecho de esto o no se le da profilaxis al paciente, hay un mayor riesgo de infección por el virus. Y el maribavir, que entonces es un fármaco actualmente que está en prueba o en estudios que se está utilizando, que se está tratando de llevar a cabo en pacientes tanto con infecciones por citomegalovirus como aquellos pacientes que no tienen el virus, y se utiliza como profilaxis. Entonces, en cuanto a las indicaciones para una estrategia preventiva, se utiliza profilaxis para aquellos pacientes receptores de trasplante de riñón que tienen con citomegalovirus, donde el donante es positivo y el receptor es negativo, se debe de usar profilaxis. Y también aquellos en el cual el donante es positivo y el receptor también es positivo. No se debe de proporcionar profilaxis para el CMV más allá en aquellos pacientes que son donante negativo y son receptores negativos, más allá que la administración de aciclovir de 200 miligramos cada 12 horas, para prevenir otras infecciones como por ejemplo del virus del herpes simple, ya que tiene un muy bajo riesgo de infección, y por la enfermedad por citomegalovirus. Entonces, independientemente, las guías de consenso han recomendado la profilaxis del citomegalovirus o tratamiento preventivo para pacientes con citomegalovirus donante positivo y receptor negativo, o que el receptor también sea positivo. En estos casos es que se favorece la profilaxis para estos pacientes, y también cuando el donante sea positivo y el receptor también sea negativo. Entonces, en cuanto a la profilaxis, también recomiendan que todo aquel donante positivo y receptor negativo se utilice valanciclovir 900 miligramos por vía oral una vez al día durante 6 meses después del trasplante, siempre y cuando todos estos medicamentos deben de reajustarse según la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente. También los pacientes que son receptores positivos, se utiliza el valanciclovir 900 miligramos por vía oral una vez al día durante 3 meses después del trasplante, según el GFR. Y todos los pacientes de trasplante de riñón con GFR de 40 a 59, la dosis correcta de valanciclovir profiláctico es de 450 miligramos una vez al día. La sobredosis aumenta el riesgo de toxicidad farmacológica, y la intradosificación aumenta el riesgo también de fracaso del tratamiento y de la resistencia a los antivirales. Entonces, en cuanto al tratamiento en sí, sí tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos, deben de utilizarse varias etapas o varios factores que debemos de tener en cuenta para los medicamentos que vamos a utilizar en los pacientes que ya están positivos y están presentando una enfermedad por citomegalovirus. Dígase. Entonces, debemos de hacer una reducción de la terapia inmunosupresora, por lo cual lo que se recomienda es básicamente que se reduzca el mitofenolato y la cetropina, lo cual pueden predisponer a una mayor replicación viral. También se deben de dar terapias antivirales, como es, por ejemplo, el uso del ganciclovir, el intravenoso, tenemos el valanciclovir y el aciclovir también endovenoso, ya que estos fármacos interfieren con la replicación viral y disminuyen entonces la carga viral dentro del organismo del individuo. Sí tener en cuenta que las terapias iniciales que se recomiendan es el uso de ganciclovir, 5 miligramos sobre kilogramos endovenoso durante cada 12 horas, durante al menos 2 semanas o a 3 semanas. Y ellos lo que recomiendan es que se vayan haciendo títulos de citomegalovirus para ver entonces cómo va la replicación viral y qué tan altos están los títulos o no del virus.
como ya dije, la terapia por lo regular se recomienda que sea de 21 días, pero puede durar de 14 hasta 28 días posteriormente al uso del medicamento, siempre y cuando se hagan los títulos virales para ver cómo va la infección. Y dentro de los efectos secundarios, bueno, pues tenemos que estos fármacos pueden producir una supresión hematológica. Particularmente se ha asociado el uso de estos fármacos con la producción de una leucopenia importante en los pacientes, pero también, por ejemplo, ellos recomiendan que en estos casos los pacientes se puede utilizar lo que es el filgastrin o lo que se refiere a los estimulantes de los granulocitos, estimulantes de colonia, con el hecho de favorecer o incrementar los leucocitos en el paciente secundario a estos fármacos. Y dentro de los efectos adversos también podemos ver que los pacientes pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, que también suelen ser comunes. Y nada, también se puede presentar resistencia de estos agentes, como por ejemplo se ha demostrado que hay algunos pacientes que tienen resistencia al ganciclovir, y en estos casos entonces se utilizaría cualquier otro agente antiviral para tratar la enfermedad del paciente. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, la verdad es que esta enfermedad aumenta la pérdida del injerto y aumenta la mortalidad del injerto. En un estudio de un solo centro de 51 pacientes que tenían donde el donante era positivo y el receptor era negativo, que desarrollaron la enfermedad por CMV después de suspender la profilaxis antiviral. O sea que independientemente utilicemos o no las terapias antivirales, el paciente como quiera tiene riesgo de desarrollo de la infección, pero claro, es mucho menor en aquellos pacientes que se utiliza la terapia profiláctica. Y también puede citar un estudio multicéntrico de 15.848 receptores de trasplante de riñón en Estados Unidos, reunidos utilizando grandes datos administrativos. La enfermedad por CMV que ocurre mayor a los 100 días después del trasplante se identificó en un 4% de los pacientes, y la enfermedad por citomegalovirus que ocurre menor o antes de los 100 días después del trasplante se identificó en 1.2% de los pacientes. En el análisis multivariable, la enfermedad por citomegalovirus que se presenta de 101 a 365 días que ocurre después del trasplante, y la enfermedad por citomegalovirus ocurre más allá de 365 días después del trasplante. Estas se asociaron con un riesgo de muerte de 1.5 a 2.1 veces mayor respectivamente. O sea que el pronóstico, la verdad, que es malo en aquellos pacientes que presentan la infección o la enfermedad por citomegalovirus. Y en cuanto a otras infecciones, bueno, aquí tenemos el hecho del virus del Epstein-Barr. Pues el virus del Epstein-Barr es un virus de la familia de los herpes viridae que fue descrito por primera vez por Dennis Burkitt en 1950, y es un virus ADN bicatenario que se le da la nomenclatura de herpes virotipo 4. Dentro de los factores a desarrollar este virus tenemos que son aquellos pacientes que tienen la adquisición del virus después del trasplante, y también aquellos pacientes que se utiliza reductor de los linfocitos, específicamente la timoglobulina, suelen ser mucho más frecuentes a desarrollar infecciones por Epstein-Barr en comparación a los demás. Y por lo regular suele ser una infección latente que suele reactivarse luego del uso de inmunosupresores, al igual que los demás virus, como hemos venido comentando. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, bueno, pueden ser muchísimas, pero dentro de las manifestaciones clínicas pueden presentar neumonitis intersticial, pueden presentar esofagitis, hepatitis, y esta es sumamente importante, que es el síndrome linfoproliferativo, que hablaremos un poquito más adelante, y también los pacientes pueden tener afectación ganglionaria y visceral. ¿Cuándo nosotros debemos de pensar en un paciente que puede estar cruzando con una infección por Epstein-Barr? Bueno, todo aquel paciente que presenta un episodio de fiebre, elevación moderada de las transaminasas, linfocitosis, esplenomegalia, a los pocos meses después del paciente, a los pocos meses luego del paciente haberse trasplantado. En esos casos, nosotros pensamos entonces que el paciente podía estar cruzando con una infección
por Epstein-Barr. O sea, que son cosas que no se deberían pasar por alto. Y sí tener en cuenta que los pacientes suelen presentar adenopatías en diversas localizaciones, ya sean extranodales o no, y que las manifestaciones que el paciente presente, bueno, van a depender específicamente del órgano en el cual se ve afectado. Tener en cuenta de que el virus del Epstein-Barr se asocia con mononucleosis infecciosa, se asocia con linfoma de Burkitt, teniendo en cuenta de que después de los CA epiteliales de piel, los linfomas suelen ser la segunda neoplasia más frecuente en los pacientes trasplantados. También se asocia con CA nasofaringeo diferenciado y se asocia también con síndrome proliferativo post-trasplante. Y tener en cuenta, bueno, que el diagnóstico de este virus, bueno, pues se debe hacer con la detección del ADN vírico mediante reacción de cadena de polimerasa o PCR, aunque también estos suelen ser de mucho valor, o sea, tienen un dato muy valioso, pero independientemente se ha visto que no hay una correlación clínica y de la PCR, de los niveles de carga viral que presenta el paciente cuando se le hace realmente la PCR al paciente. Y en cuanto al tratamiento de esto, bueno, pues, ¿qué se recomienda? Pues se recomienda de que se retire de forma parcial o incompleta la inmunosupresión, ya que la retirada completa de la misma sí puede controlar el virus, puede ser realmente lo suficiente para controlar el virus, pero sí tener en cuenta que puede aumentar el riesgo de rechazo en los pacientes. También tenemos que los agentes antivirales, como por ejemplo el aciclovir o el ganciclovir, hasta el momento no han demostrado mucha eficacia para poder contrarrestar el virus o para poder detener el síndrome proliferativo post-trasplante, que es lo que más nos interesa de este virus. También se han estudiado las dosis altas de gamma globulina intravenosa y el interferón alfa, pero hasta el momento solamente están en las literaturas y no se ha visto que tienen una eficacia muy elevada. En aquellos pacientes también que tienen un CA específico o afectando a un órgano en específico, se pudiera utilizar quimioterapia o radioterapia, o en dado caso se pudiera utilizar cualquier procedimiento quirúrgico para la extirpación del mismo. Y bueno, pues también se utilizan los anticuerpos monoclonales, como son los antilinfocitos B, específicamente el rituximab, que sí ha demostrado una mejoría en el tratamiento de este virus, que pudiera también utilizarse, pero también podrían utilizarse otros reductores de linfocitos B, como son el CD21 y el CD42. En cuanto a los herpes zóster, pues, y herpes simples, tenemos que estos son frecuentes o pueden ser frecuentes en la población trasplantada. Se ha visto que estos están presentes en más del 10% de los pacientes trasplantados y sí se recomienda en el caso de que los pacientes que tengan o vayan a recibir un trasplante sean vacunados contra herpes zóster y con el hecho de disminuir la incidencia de la enfermedad posteriormente al trasplante. En el caso de aquellos pacientes que sean jóvenes, se recomienda una doble dosis, y en el caso de aquellos pacientes que tengan mayores de 60 años, pues se recomienda que solamente sea una dosis del medicamento. Tener en cuenta que el tratamiento de esta entidad suele ser agentes antivirales, como ya hemos venido hablando en todo lo largo de la presentación, como es el aciclovir y el fanciclovir, que se puede utilizar para el tratamiento del herpes zóster. Y algo que sí tienen que tener pendiente es que el herpes simple es algo muy común en la población mundial, o sea que no nos puede pasar desapercibido el hecho de que el paciente pueda estar presentando una reactivación de este virus, ya que es uno de los virus latentes más prevalentes en la población mundial. Nos puede llevar a la pérdida del injerto y también a la disfunción del mismo. Y dentro de los otros herpes tenemos entonces el herpes 6, 7 y 8, donde también el 90% de los seres humanos son positivos tanto para herpes 6 como herpes 7 y solamente de un 0 a un 5% son positivos para el virus del herpes 8, teniendo en cuenta también que el virus del herpes 8 suele ser un virus oncogénico que se asocia con sarcoma de Kaposi, y los pacientes también que están
en terapia inmunosupresora que presentan este virus, pues no están exentos de desarrollar una neoplasia secundaria. Ni la serología ni la PCR puede distinguir una infección activa frente a una infección latente, pero sí tener en cuenta que aquellos pacientes que estén de manera sintomática no se recomienda el tratamiento de la misma. Y los pacientes con virus herpes 6, pues usualmente se reactiva luego de un trasplante de un 31 a un 55% y mayormente ocurren episodios de rechazo intoxicación por los inhibidores de la calcinorina luego de las 4 semanas post-trasplante. Y en cuanto a la sintomatología, bueno, pues se puede presentar con una sintomatología muy variada, que puede ser desde, como dije anteriormente, desde una neoplasia hasta síntomas vagales que pueden ser, que pueden pasar hasta de ser percibido en todo el paciente. Por lo tanto, sí tener en cuenta que la prevalencia de estos virus en la población y en dado caso, si el paciente amerita quimioterapia o radiación, y la reducción entonces de los fármacos inmunosupresores, pues entonces se debe de utilizar. Y pues nada, esta es mi bibliografía y muchas gracias.